Aquí la agencia de noticias Caliuga en su audición número 25. Nos encontramos nuevamente los dos referentes argentinos del Frente Cristiano Islámico que tenemos a nuestro cargo la emisión de este programa, el amigo Mahdi al-Afghani desde el ámbito del Islam y quien les habla, Marcos Guío, desde el ámbito del catolicismo. Quizás nos gustaría en algún momento que estuvieran presentes también exponentes de otras religiones, o por lo menos concepciones que consideren lo trascendente como valor fundamental frente a este mundo moderno, caótico, en el cual estamos condenados a vivir. Que en realidad es para todos nosotros un gran desafío, porque el mundo moderno es, un poco como decía Nietzsche, ese gran obstáculo, esa gran fuerza, esa gran resistencia que nosotros debemos ser capaces de quebrar y de superar. Bien, el programa de hoy va a versar sobre tres temas que son de alguna manera recurrentes porque los hemos tratado en otras oportunidades. Y uno de ellos yo diría que es un tema doctrinario, traído a colación justamente a partir de un debate que estamos sosteniendo nosotros con sectores así identitarios europeos desde hace mucho tiempo, pero que cada vez se ha ido agudizando más, y nosotros lo que queremos es preservar principalmente la figura de Julius Evola, que es el referente espiritual fundamental, por lo cual este programa en una parte significativa va a estar dedicado a una defensa incondicional de su pensamiento ante ciertas deformaciones que hoy en día están ocurriendo, especialmente en el ámbito europeo, en el ámbito de este movimiento identitario europeo, que en algunos exponentes ha querido tomar a la figura de Julius Evola como su referente principal. Para esto nos acompañará espiritualmente desde San Carlos de Bariloche nuestro gran amigo y colaborador permanente Julián Ramírez, que ha escrito un texto con el cual vamos a empezar el programa. La segunda parte, a raíz de una serie de comentarios que nosotros hemos recibido en relación al programa nuestro anterior, ya que hoy casualmente en la Argentina se está debatiendo la temática del acuerdo con Irán por el atentado a la AMIA, y queremos agregar algunos detalles y algunas reflexiones con respecto a este problema que ha dividido a la opinión pública argentina entre gobierno y oposición, y queremos así formular nuestros puntos de vista al respecto. Y la tercera parte, por supuesto, va a estar dedicada a esta famosa guerra de civilizaciones, que pareciera ser que es un hecho del cual se habla muy poco, porque ya la humanidad, esto quiere decir que la humanidad se encuentra de alguna manera acostumbrada a que se está viviendo una guerra permanente o varias guerras permanentes, de las cuales habitualmente no se habla, justamente porque son permanentes. Es como si nosotros tuviéramos que estar reflexionando del aire que respiramos, del agua que tomamos, porque son cosas ya que se han convertido en hechos cotidianos. Bueno, ¿qué le parece, amigo Madrid? Procedemos a leer, procedemos a leer el importante texto del amigo Ramírez. Quiero hacer una pequeña introducción, ¿no? Porque todo esto surgió a partir de un debate que nosotros tenemos con respecto a la raza negra. Y estos grupos identitarios europeos consideran que en última instancia los negros son inferiores a los blancos, llegan a decir incluso que no son humanos como los judíos, porque no tienen espíritu. Y bueno, y Ramírez ha hecho unas reflexiones. El texto se titula "Un negro puede valer más". Dice: en estos últimos tiempos, observando fotografías y videos de las guerras en África, hemos podido constatar la presencia de combatientes fundamentalistas islámicos de raza negra entre las fuerzas que luchan contra el enemigo moderno. Los racismos biológicos modernos, desde Gobineau en el siglo XIX hasta el nacionalsocialismo alemán, han sobrevalorado la supuesta superioridad de la raza blanca, supremacía que estaría dada y determinada por la herencia biológica.
Incluso recientes y actuales movimientos europeos han caído también en este tipo de racismo, levantando la consigna de la defensa de la raza blanca. En esto coinciden en general actores de la nueva derecha, identitarios, nacional revolucionarios, neonazis, movimientos euroasiáticos y otros, y centrando como principal enemigo a la inmigración no europea, especialmente árabe y negra, sin descartar a la hispano-indoamericana. A los argentinos, por ejemplo, nos califican en España como sudacas. Ahora bien, consideramos que estos sectores partidarios, en mayor o menor medida de un racismo biológico, son espiritualmente inferiores a los yihadistas de raza negra. Un negro con un fusil que lucha por su religión y su patria encierra una superioridad espiritual, aunque sea pobre, analfabeto e ignorante, conforme a las pautas culturales del Occidente. Alrededor de 1970, un grupo esotérico en Italia, llamado los Dioscuros, que tuviera vinculación con Julius Evola, se ocupó del tema, y así lo escribieron. Afirmar que un blanco, por el mero hecho de ser blanco, será superior a un bantú, significaría absolutizar la forma externa, y por lo tanto ser superficiales. Un blanco que, por ejemplo, se haya reducido al estado de ser alcoholizado e invertido, no podría desarrollar más funciones de guía, como en vez un hotentote o un bosquimano. Esto fue extractado de una obra que nosotros editamos, Ediciones Heracles, La magia como ciencia del espíritu, en su tomo 1. Admitimos que la herencia biológica puede aportar ciertas condiciones más o menos favorables o desfavorables, pero jamás determinar absolutamente como hace el racismo biologista. La civilización moderna ha contaminado al planeta entero. Toda la degradación ha surgido del mundo occidental, en especial de Europa, o sea, de la raza blanca, en donde se ha perdido hasta la religión. El mismo Papa Benedicto XVI ha dicho que Europa está descristianizada, aunque él mismo ha llevado a la Iglesia a integrarla aún más en la modernidad. Bienvenidos sean, pues, los varones de cualquier raza o religión a hacer un frente común contra el mundo moderno. No es hora de anacrónicos y degradados racismos. Por eso reiteramos, los yihadistas negros, como de cualquier otra raza, son un ejemplo a seguir. El espíritu sopla donde quiere. No tiene límites ni de espacio, ni de tiempo, ni de potencia. Bueno, estas han sido las contundentes palabras de nuestro amigo Ramírez, y le cedemos la palabra a Madí. Buenas tardes. En honor de justicia, como siempre brillante, nuestro amigo ha expuesto con total claridad cuál es el principio, la civilización tradicional versus la civilización moderna. Cualquiera de las civilizaciones tradicionales y cualquiera que conozca realmente la historia sabe que todas las civilizaciones tradicionales del mundo fueron arrasadas por la civilización moderna europea. Los europeos destruyeron Huitramanarán, o sea, América, destruyeron las altas culturas de África, destruyeron Timbuktu, donde justamente hoy resisten los africanos a la invasión francesa, invasión que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y al parecer de la India, ¿no? Porque según los norteamericanos, Al Qaeda ha invadido Azawad, ¿no? Resulta que no son los africanos los que tienen derecho a decir y hacer lo que les parece. Ellos deben vivir según las normas europeas. Normas europeas que por otra parte son degradadas, no son las normas medievales. No son los principios superiores que pudieron regir hasta el Renacimiento. La destrucción de las culturas americanas, asiáticas y africanas, la imposición por largos siglos de opresión a India,
o al Islam, o el intento de degradar a los chinos, como cuando los ingleses introducen el opio, no nos demuestran que sean muy superiores. Gente drogadas, alcoholizadas, como dice Ramírez, gente que no tiene noción de a qué sexo pertenece, está muy lejos de poder ser ejemplo de nada. Ciertamente que el combatiente, por limitado que fuera desde el punto de vista europeo, no quiere decir que esté limitado en los términos de su civilización. El combatiente uigur que lucha contra China, turco o chino musulmán, sabe perfectamente por qué lucha. ¿Saben los europeos por qué hay que luchar en el eventual caso que luchen? Porque como en la degradación del Imperio Romano, tarde o temprano empiezan a luchar gentes que ni siquiera son romanos, ¿no? No hace falta decir que en los campos cataláunicos bárbaros le ganaron a bárbaros. Estilicón y Aesio derrotaron a Atila, ¿no? Equivalente moderno de los generales negros de Estados Unidos o de los generales latinos de Estados Unidos. Porque en honor de verdad no se percibe por qué la raza blanca fuera superior ni en qué sentido lo fuera. Porque la superioridad no puede presentarse a partir de razas, grupos religiosos, sexos. La superioridad está en las personas, en cualquier lugar que ésta se encuentre. Es decir, el dignísimo Hotentote o Bosquimano es tan digno como cualquier europeo que sea digno, ¿no es cierto? Con más posibilidades de Hotentote y el Bosquimano, porque tienen menos vinculación a la civilización moderna, de allí que es más probable que haya más gente valiosa. Ahora bien, en cualquier caso, eso nos debe llevar a un racismo invertido. Una de las enseñanzas principales del Islam, que se conoce como el discurso de la despedida, el profeta Muhammad dijo en la Meca: no hay blanco ni negro, árabe ni no árabe, hombre ni mujer. La gente se reconoce por la piedad, por la devoción religiosa, por la vocación que tiene para cumplir con la doctrina a la que pertenece. Eso es lo importante, no el color, no el origen, no el lugar donde esté. La persona digna, la persona heroica, la persona martirial, esa persona, sea europeo o sea de donde sea, eso es lo que nosotros queremos rescatar acá con el amigo Marcos. Sí, yo quiero hacer unas breves reflexiones sobre este tema para encuadrarlo en lo que hoy está sucediendo y en nuestro ámbito, podemos llamarlo alternativo al sistema. Porque, claro, en Europa, que es donde nosotros tenemos que reconocer que hemos recibido ciertos legados culturales, y que rescatamos, por ejemplo, la figura de Julius Evola, que es un poco el punto de referencia que nosotros tenemos, fue un pensador que surgió en Europa. Pero sería muy, digamos así, escaso y muy pobre de nuestra parte si redujéramos su pensamiento exclusivamente al continente europeo. Yo quiero aquí hacer una pequeña alusión, una anécdota, que posiblemente la haya contado en este programa, porque llevamos 25 programas y uno no puede ser creativo absolutamente, y a veces uno se olvida de las cosas que dice. Pero yo lo que quiero decir es que hoy en día el sistema tiene una preocupación muy grande con respecto a la figura de Julius Evola. Porque a partir de esta figura tan significativa, tan creativa, tan paradigmática, que ha formulado los principios tradicionales en un léxico actual, a partir de esta figura se ha presentado ante el sistema justamente una antítesis que tiene que ser demolida. Y esto se vivió hace unos años cuando uno de estos autores, de estos políticos nuevo derechistas, post-fascistas que han surgido en el continente italiano, en el continente europeo, específicamente en Italia, esta figura de Gianfranco Fini, el ministro de Relaciones Exteriores de Berlusconi, que traicionó el legado del fascismo, o sea, no sé si lo traicionó, pero por lo menos profundizó los aspectos burgueses que estaban presentes en el fascismo,
y generó el fenómeno postfascista. Y el fenómeno postfascista es un fenómeno justamente de conciliación con el sistema. Recordemos que quizás en el mismo Mussolini hubo una cierta simpatía hacia el sionismo. El Congreso sionista en algún momento se intentó realizar en la ciudad de Roma, después por ciertas circunstancias se hizo en la ciudad de Basilea, pero Fini fue a visitarlo a Sharon, el ministro, en ese entonces el primer ministro israelí, ahora Sharon está moribundo. Y vaya cosa sintomática. ¿Qué le dijo Sharon a Fini? Le dijo que él lo que tenía que hacer, si quería realmente integrarse al sistema y ser parte del sistema moderno, tenía que destruir la herencia de Julius Evola. O sea, el sistema tiene una claridad precisa de quiénes son sus enemigos. Ahora, ¿cómo se destruye la herencia de Julius Evola? O sea, uno a veces se pregunta, quizás Fini se debe haber preguntado eso, porque Fini no era un gran intelectual ni una persona de gran vuelo ideológico, ¿no? Y posiblemente debe haberse tratado de asesorar cómo se lograba hacer eso. Y bueno, deformándolo, destruyendo su pensamiento, falsificándolo, tomando ciertas ideas que él puede haber formuladas, pero planteándolas parcialmente. O sea, sabemos bien que el error no es un absoluto, sino que es una verdad a medias. Entonces, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer? Y se ha tratado de desarrollar ciertas posturas que Ébola puede haber tenido en algún momento, desencajarlas de la totalidad de su pensamiento, y enos aquí con que aparece hoy en día, especialmente en estos movimientos identitarios europeos que están buscando así algunos referentes ideológicos, un Ébola que prácticamente sea racista, nazi, antinegro, pro-europeo. Ahora bien, uno de los temas en los cuales más ha insistido esta nueva derecha eboliana, entre comillas, o sea, deformadora del pensamiento de Ébola, ha sido basarse en algunos textos que Ébola ha escrito sobre la raza negra, justamente. Por eso viene bien lo de Ramírez. Ébola escribió un texto que se titula el Tabúes de nuestros tiempos y formula este fenómeno de la negritud, como lo llama él, o sea, el culto por el negro que se ha dado en los últimos tiempos, o por lo menos en la época en la cual él escribía, la época hippie, el negro que de algún modo se convierte como en una especie de raza providencial, así como antes fue con el colonialismo la raza, digamos así, retrasada, oprimida, de repente la raza providencial. O sea, se generó como un fenómeno parecido al de los iluministas, del estilo de Rousseau. Rousseau había escrito un libro en donde justamente idealizaba al hombre primitivo. O sea, es inocencia primitiva, bueno, es inocencia del negro, esa gran fortaleza física, es justamente una sociedad en donde lo corpóreo ha sido puesto como lo más enfático de todo. Bueno, se idealiza al negro. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que cuando Ébola se pone a hablar así de esta negritud, de esta idealización del negro, esté pensando forzosamente que sea una raza inferior. O sea, de ninguna manera piensa eso. Lo mismo que en el caso del judío. O sea, es muy claro que Ébola nunca en ningún momento ha dicho que el judío sea una raza inferior, sino que el problema judío para él es un problema cultural, lo mismo que en el caso del negro. O sea, el pueblo judío, o sea, ¿en qué momento se convierte en una fuerza corrosiva para Occidente? Cuando se seculariza, cuando deja de lado sus tradiciones, cuando deja de lado la idea de tierra prometida como un hecho sagrado del más allá, lo convierte, como en el caso del sionismo, en una conquista universal del planeta, en un medio de oprimir a los pueblos, de convertirse en una superpotencia. Ahora, fíjense que en esta negación de lo metafísico, que es justamente la causa principal de la decadencia del judaísmo, Ébola siempre tiene bien en claro que una cosa es el judío en cuanto a su tradición, el judío de la Cábala, él reconoce en la Cábala una influencia, no por nada los grupos católicos güelfos, algunos de ellos de derecha, o sea, antiebolianos, lo han acusado de cabalista a Ébola.
¿Pero por qué? Porque él, en la medida que piensa y sostiene la unidad trascendente de las grandes religiones, o sea, busca el elemento esotérico que está presente en todos, y también en la tradición judía lo está, de la misma manera que en el Islam, de la misma manera que en el cristianismo y en todas las religiones. Él aclara que no solo las religiones, también hay tradiciones espirituales que no son religiosas y que pertenecen a esa unidad trascendente. Bien, o sea, el gran rechazo que él tiene es hacia el sionismo. Y curiosamente, estos grupos identitarios europeos que tienen filiación nazi, o sea, que reivindican el pasado del nazismo, aunque no del mejor nazismo, sino del peor de todos, porque también queremos hacer una pequeña acotación al respecto, justamente hubo un tiempo en que el fascismo y el nazismo estuvieron muy cercanos al sionismo. ¿Por qué? Porque tanto el sionismo como el nazismo tenían un punto de vista común, que era el hecho de que el pueblo judío se tenía que instalar en un territorio aparte, irse de Alemania o irse de Europa y crear un nuevo Estado. O sea, hay documentos del sionismo, hay escrito del sionismo donde hay propuestas concretas que se realizan al régimen nazi en aquel momento, donde se manifiesta, y si ustedes desde un punto de vista opuesto están sosteniendo exactamente lo mismo que nosotros, o sea, estamos unidos en un mismo objetivo. El sionismo en ese momento estuvo en contra del judío que quería permanecer en Europa, porque la consideraba como su propio terruño. O sea, el sionista quería que el judío se fuera de Europa. Entonces, ahí es donde está esa afinidad que esta gente de alguna manera está desarrollando, porque ellos son antijudíos, pero no son antisionistas. Porque fíjese usted que estos grupos identitarios europeos, y acá tenemos un amigo que ha escrito en el Fortín un texto fundamental que se titula La diestra adhesión, que nosotros recomendamos leerlo, muestra cómo estos grupos han estado en conciliación permanente con el sionismo, recibiendo incluso subsidios económicos de figuras significativas que hacían la apología del Estado de Israel. Sin ir muy lejos, estos grupos identitarios europeos, o sea, de distintos lados, han estado de acuerdo con la invasión a Afganistán, han llamado a combatir el terrorismo internacional. Es la bandera del sionismo y de Norteamérica. Entonces, grave error, porque el nazismo, como hace ver este amigo de Europa, el nazismo en algún momento, si bien tuvo una época que pudo haber coincidido con el sionismo, en las épocas mejores, cuando se profundiza el conflicto con las democracias y con el occidente, tiene una cercanía y una simpatía con el Islam. O sea, el Islam incluso, hay brigadas islámicas que pasan a integrar el movimiento de las SS en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, qué curioso, esta gente, o sea, rescata del nazismo ese aspecto negativo, que es el momento en el cual hubo una cercanía con el sionismo, y rechaza en cambio el otro, que es la cercanía con el Islam, porque con el Islam el europeo tendría una cercanía muy grande, o sea, una unidad de objetivos, porque en los dos casos esas dos fuerzas están enfrentadas con Estados Unidos y con Israel. Esa es la alianza que es indispensable realizar. Por eso estas personas están en un camino equivocado, y lo grave del caso es que toman a ébola. Ahora, yo quería decir que ébola habla de un tabú, un tabú de nuestros tiempos, que es la idealización de la raza negra. Pero ellos caen en otro tabú, que es la idealización de una raza ideal inexistente, que es la raza indoeuropea, que, como bien dice Ramírez, en última instancia es la apología del blanco, de la raza blanca. Y la raza blanca, como usted muy bien ha dicho, como ha dicho Ramírez, si bien ha dado grandes exponentes culturales, grandes artistas, grandes hombres de ciencias, también ha dado grandes aberraciones, como es el mundo moderno. El comunismo y el capitalismo son creaciones de Europa, del hombre blanco. Usted quería agregar algo. Y sí, ¿cómo podría pensarse, ¿no?, en la unidad trascendente de las religiones, olvidando a los grandes maestros de la cábala judía? Maimónides, que fue visir de Egipto bajo el califato fatimí, Moisés de León, Isaac de Luria, Caín Vital, Natán de Gaza,
todo ese pensamiento es un acervo reivindicable por todos nosotros, porque los judíos observantes de la Torá no son los sionistas, son los judíos observantes de la Torá, la gente que consideran al Estado sionista blasfemo y sacrílego, que solamente el Mashiach ben David puede establecer, y obviamente como no ha venido, la concepción del actual Estado sionista es una concepción antijudía, va contra su tradición, y así lo dicen los maestros del judaísmo observante de la Torá, como Jacob Baskin, ¿verdad? Quien enseña que el sionismo nacionalista y socialista no debía sorprenderse que otros nacionalistas y socialistas terminaran con muchos sionistas en el camino. Porque como el nacionalismo y el socialismo se han olvidado de Dios, Dios se ha olvidado de los judíos. Siempre hay que recordar que el maestro Baskin, que es un rabino, enseña que en los campos de Auschwitz los judíos hicieron un juicio a Dios y lo condenaron. Naturalmente murieron. Todo el mundo que conoce la doctrina judía y que conoce el Taurat, la Torá, tiene que saber que los judíos solo pueden fracasar cuando se alejan de Yahvé. Cuando se alejan de Yahvé, caso de la entidad sionista, caso de los judíos en gran mayoría, termina de mala manera porque no le agrada a Yahvé, ¿no? Al padre de los cristianos o a Alá, no le agrada que transiten ese camino. Y el resultado suele ser el castigo, como lo señala bien la Torá en las ocasiones en que cayeron en opresión de pueblos enemigos, precisamente por abandonar el camino de Dios. Exacto, exactamente, sí. Usted lo ha dicho con una claridad meridiana, que nosotros no estamos confrontados con la tradición judía, de ninguna manera. Estamos confrontados con el sionismo. Y ya que viene al caso, porque este tema sería larguísimo y no lo podríamos terminar nunca, yo recuerdo haber leído un libro muy interesante, lo recomiendo sobremanera, que es de esta autora judía, Hannah Arendt, que fue enviada por una revista francesa como periodista a cubrir el proceso de Eichmann en Jerusalén, y escribió una obra monumental que se llama Eichmann en Jerusalén. Esa obra, bueno, yo la leí años atrás, me acuerdo que la leí en francés, y es muy interesante la reflexión de esa, porque a partir de esa obra ella efectuó una investigación. A ella le llamaba la atención ver la tranquilidad que tenía Eichmann durante todos los interrogatorios, y casi como una certeza ciega que él tenía de que en última instancia no le iba a pasar nada importante. Ella indagó la historia de Eichmann y descubre, oh sorpresa, que Eichmann había sido un dirigente nazi con grandes cercanías al sionismo. Porque él, antes de que se desencadenara el conflicto bélico que en última instancia llevó a una confrontación entre los judíos y la colectividad judía y el nazismo, y evitó que se constituyera el Estado de Israel, que era en última instancia un proyecto que tenía el nazismo en ese momento, con lo cual coincidía con el sionismo. Eichmann tenía una serie de escritos y de materiales en los cuales expresaba simpatías hacia ese proyecto. Claro, lo que él no calculó es que en última instancia ese secreto se lo tenía que llevar a la tumba. Por eso lo eliminan a Eichmann, para evitar que difunda este hecho fundamental que fue la colaboración entre sionistas y nazis en algún momento. Que insisto, el nazismo en los últimos tiempos lo supera cuando se vuelca hacia el Islam. Eso es lo interesante. Esta persona que nosotros citamos y que invitamos a leer el texto, pero da una cantidad inmensa de materiales en donde muestra cómo lo que son los padres de esta derecha europea que hoy se vuelca de una manera vergonzante hacia el sionismo, aunque no lo diga así, somos sionistas, pero de hecho están levantando las mismas banderas que el sionismo, porque están a favor del Estado laico, están a favor de luchar contra el terrorismo internacional, etcétera, etcétera. Sus antepasados tenían una actitud de apertura hacia el Islam, que no la tienen ahora. Ahora son anti-islámicos totalmente, absolutamente. El gran enemigo de ellos es el Islam.
Es el gran enemigo. ¿Eh? Y hablan de inmigración en Europa, cuando en última instancia la inmigración ha sido producida por ellos mismos, porque han generado, como nosotros dijimos en otra oportunidad, una gran cantidad de empleos de mano de obra barata que atrajo hacia los inmigrantes, y a partir de este desfasaje monetario que ha sido la creación de esta supermoneda que ha traído un montón de inmigrantes a Europa, bueno, que ahora están en crisis por eso. Entonces, estas personas, en vez de hacer, digamos así, una reflexión como corresponde y buscar, digamos así, la superación de la crisis, en la alianza de todos las grandes tradiciones en contra del mundo moderno, no, han puesto como eje la lucha contra el Islam. Es una cosa absurda desde todo punto de vista, no tiene prácticamente razón de ser, no tiene razón de ser. Sí. Además, gente que ha emigrado a todos los continentes no puede sorprenderse que inmigren a ellos, sobre todo porque en general los inmigrantes son sus súbditos coloniales. En su tiempo, cuando tuvieron colonias, esta gente sacó ciudadanía inglesa, francesa, de los países que fueran. El resultado es que marcharon a Europa, en muchos casos siendo ciudadanos de Francia. Entonces, de Inglaterra, de Holanda. No hace falta decir que los seleccionados de fútbol están integrados por inmigrantes o por gente que era súbdito colonial, donde no parece molestar. Ahora, molesta en la medida que expresa una cultura de vida contra la cultura de muerte que tienen ellos. Los europeos no tienen defensa y en realidad están perdidos. Están perdidos por dos razones. Primero, porque sacrificaron su propio exoterismo, que es el cristianismo. Y no pueden entender la unidad trascendente de las religiones porque en el fondo son todos laicos cuando no ateos. No pueden entender la magnificencia y la grandeza del cristianismo. No son capaces de entender los valores de la Iglesia Católica romana o de las iglesias ortodoxas orientales. Y como no tienen valor de sí mismos, como en vez de venir de Dios prefieren venir del lodo, ¿no? Como dirían Donoso y Balmes, Donoso y Cortés o Balmes, ¿no? Los grandes pensadores españoles, la verdad es que no tienen futuro. Ellos son los que no tienen futuro. Si no, no debieran temer al futuro que le van a dar inexorablemente los musulmanes en Europa. Si fueran sólidas las doctrinas que sostienen, no tendría que preocuparse porque los inmigrantes se incorporarían naturalmente a una disciplina que es superior. Como no es superior, y en realidad los inmigrantes sí son superiores desde el punto de vista espiritual, en el sentido de que son gente religiosa, por eso se encuentra con la dimensión islámica de Europa. Y el hecho que aquellos que rechacen la cultura de la muerte encuentren en el Islam la cultura de la vida, hace que el Islam se propague de tal forma que llegará el día en que Europa sea islámica. Entonces, han podido tomar el camino cristiano, han podido tomar el camino católico. El catolicismo como el Islam son parte de la unidad trascendente de las religiones. Pero se dedican a rechazar todo lo que la Iglesia Católica pudiera haberles dado o darle. Entonces, como no se comprende al catolicismo, se le tiene como enemigo, se le combate abiertamente, se hace hincapié en errores de algunos clérigos y se culpa de eso hasta el propio Papa. Se busca la quinta pata al gato para no reconocer las cualidades de la fe católica y del esoterismo católico, que también existe. ¿O acaso no existió Joseph de Maistre? ¿O acaso no han existido esoteristas católicos? Y pensadores, meditadores, santos, no existen valores católicos, no existen valores cristianos. Seguro que sí, no los conocen o los desdeñan. Porque surge a desdeñarse, como en nuestro país, surge a desdeñarse los valores. Porque para hablar en contra de la Iglesia Católica hay que tener fundamentos. Y como los fundamentos son inferiores a la Iglesia Católica, lo que quieren poner en su lugar es peor que lo que ya hay, más allá de las fallas que pudieran haber y que hay en todas las instituciones, como hay fallas entre los musulmanes, lo que no indica que haya que rechazar el Islam.
no hay por qué rechazar el catolicismo por ideologías que son absolutamente inferiores al catolicismo. Ese es un principio que es difícil hacer entender en nuestro país, en Argentina. Bueno, nos hemos extendido quizás demasiado en un tema que realmente nos apasiona muchísimo y que es el tema fundamental. Nos preocupa mucho la situación de Europa, porque nosotros evidentemente somos herederos de la civilización europea, tenemos muchos ancestros en Europa, muchos contactos, muchos vínculos, y nos preocupa sobremanera lo que está sucediendo, y pensamos que en gran medida la actitud que tienen estos sectores identitarios tiene que ver con la crisis que está viviendo Europa. Lamentablemente esa crisis no es superada como corresponde. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad de defender el legado de Julius Evola para que no sea deformado y no sea tomado como punto de referencia falso de estos sectores que realmente levantan la figura de Ébola, pero un Ébola totalmente falsificado. Bueno, vamos a pasar a otro punto, porque la realidad es muy rica, muy vasta, y queremos acá referirnos al tema este de Irán y del gobierno argentino que ha resuelto con el régimen iraní establecer un acuerdo sobre la resolución del caso AMIA, de ese famoso atentado, de lo cual hablamos en la reunión pasada. Pero yo quiero enfatizar en una serie de ideas que por supuesto, desde ya nosotros insistimos que no tenemos absolutamente nada que ver con este gobierno, que lo criticamos enormemente, incluso queremos insistir también que la figura, el régimen de Irán es un régimen que tampoco goza totalmente de nuestra simpatía, porque como usted ha hecho notar la vez pasada, Irán casualmente, a pesar de tener una posición, digamos así, verbal en contra de Estados Unidos e Israel, de hecho, ha terminado favoreciendo sus intereses, porque como usted bien hizo notar, y como lo dijimos nosotros varias veces en estos programas, las dos grandes invasiones norteamericanas que se efectuaron a partir del 2001, la invasión a Irak y la invasión primero a Afganistán y después a Irak, contaron con el respaldo y el visto bueno del régimen iraní. E incluso los dos gobiernos que hay actualmente son deudores del régimen iraní. Karzai en Afganistán es aliado del gobierno de Irán y al mismo tiempo respaldado por los norteamericanos. Y Maliki en Irak también es respaldado por el régimen de Irán. Así que eso es un hecho que indudablemente a nosotros no lo podemos soslayar de ninguna manera. O sea, una cercanía con Irán es una cosa que tampoco nos gusta, de la misma manera que tampoco nos gusta una cercanía con los Estados Unidos. Y como usted ha bien hecho notar también en la reunión pasada, esta cercanía con Irán se está desarrollando también a nivel de los Estados Unidos, porque el enemigo que tiene Estados Unidos principalmente es el fundamentalismo islámico de carácter sunita principalmente. O sea, focalizado en esta figura emblemática que es Al Qaeda. Ese es el enemigo principal que ellos tienen y lo dicen permanentemente. O sea, ya no se silencia que las guerras se han hecho en contra de Al Qaeda. Y faltaba decir que hoy en día quien mejor defiende, quien más defiende al régimen de Assad es Irán también. Ahora, pero esto no obsta de que nosotros tengamos que aceptar las falacias que formula la oposición al gobierno para oponerse al régimen iraní, a este acuerdo con el régimen iraní, sustentando una serie de argumentos que son realmente, digamos así, repugnantes, para decir una palabra leve. Porque fíjese usted, el otro día yo la escuchaba a esta periodista, Magdalena Ruiz Guiñazú, que es una de las grandes apologistas de la filosofía de los derechos humanos, la que estuvo, digamos así, en este procesamiento a las juntas, al tema del libro Nunca Más, etcétera. Eso permite. Sí. Aquí, sí. Aquí, en Argentina, sí, sí, pero en Guantánamo no. En Guantánamo no, exactamente.
sí. Pobre derechos humanos. Pobres derechos humanos. Pero fíjese usted que ella decía, dice, ¿cómo se puede dialogar con un régimen que niega el holocausto? Pero ese es un argumento que dan todos estos políticos, ridículo totalmente. Además de ser una opinión histórica, esta persona dice, yo que he estado en Auschwitz, ¿no? Puedo decir lo que es el holocausto. Ahora, yo también estuve en Auschwitz, yo quiero aclararlo esto. Yo estuve en Auschwitz. Y en Auschwitz yo no vi nada que me indujera a pensar que hubo un holocausto. Todo lo contrario. ¿eh? Yo he escrito un artículo sobre eso, donde expresé mi experiencia en la visita en Auschwitz, en donde, si yo me tuviera que basar por lo que he visto, tengo que decir que ahí no hubo ningún holocausto. Y voy a hechos concretos y cabales. En primer lugar, que las instalaciones, desde el punto de vista edilicio, en las cuales estuvieron presos, después vamos a ver quiénes estuvieron presos, según lo que uno ve en Auschwitz, eran de una excelencia en cuanto a la construcción. Ojalá las cárceles argentinas tuvieran la estructura edilicia que tenían los lugares de detención de los prisioneros, paredes de ladrillo de 30 centímetros, aisladas totalmente de la humedad, todas con sus salamandras. De ninguna manera uno podía decir que vivían en condiciones infrahumanas. Vayan a las cárceles argentinas y vean los hacinamientos y los lugares realmente inhumanos a los cuales están obligados a veces a vivir los presos. Y sin ir a la Argentina, a otros países exactamente igual. Allí no era así. Y en segundo lugar, que uno se entera visitando los pabellones de Auschwitz, que allí había de todos los países, no eran solamente judíos. Uno entraba y dice, acá estaban los italianos, pero Italia fue un país que nunca tuvo muchos judíos. O sea, había de todos los países y era un campo de trabajo Auschwitz. Eso es lo fundamental. Y miren, hasta yo llegué a ir a un lugar que decía que era, digamos así, el pabellón donde iban los prisioneros desahuciados. Y me llamó la atención que el pabellón de los prisioneros desahuciados fuese una construcción con sus respectivas salamandras, donde se calefaccionaba a los prisioneros desahuciados. Si se los iba a matar, ¿para qué se les iba a dar calefacción? No se entiende todo eso. En segundo lugar, cuando yo visito esta prisión de Auschwitz, no encuentro la cámara de gas, encuentro el horno de cremación de cadáveres, que si uno lo observa, es un horno que no, digamos así, no era muy diferente del horno de una panadería que uno pueda visitar, o sea, que se cremaran los cadáveres es una cosa normal en cualquier lugar, porque en ese entonces había epidemias como de tifus y otras cosas similares que, digamos así, sugerían y consideraban que era oportuno quemar los cadáveres no habiendo lugares apropiados como para realizar los entierros por las cualidades del lugar. Y lo que se dice que es la cámara de gas, que no está en Auschwitz, esto hay que aclararlo, se encuentra a unos kilómetros de Auschwitz, en lo que se llama el Auschwitz II Birkenau, y ahí es un edificio en ruinas, que eso puede haber sido cualquier cosa, no necesariamente, hasta a mí me llamaba la atención, yo no soy experto en construcciones, pero me llamaba la atención haber visto una estructura de ladrillos refractarios. Una estructura de ladrillos refractarios hace pensar en un horno de fundición de metales. Allí había una mina de hierro ahí cerca. También me llamaba la atención ver que el ferrocarril llegaba justo hasta este lugar que se decía que era la cámara de gas. Porque ¿qué necesidad había de construir un ferrocarril que llegara justo con las vías hasta la cámara, hasta esta pretendida cámara de gas? Pero sí hubiera sido explicable si hubiera sido un horno de fundición de metales, justamente para la industria armamentística alemana. Así que, dejando de lado un poco estos detalles, bueno, y si hay alguien que opina tal cosa, ¿dónde está el delito en todo esto? O sea, el hecho de que alguien opine que no hubo un holocausto, que no murieron 6 millones de judíos, porque fíjense ustedes
Cuando se dice que murieron 6 millones de judíos, se lo dice sobre la base de un dato, de un primer dato donde se decía que en Auschwitz había muerto 4 millones de judíos. Pero después la cifra de Auschwitz fue modificándose. Se llegó a 1,5 millones, lo último que dicen los propagandistas. Ahora, si de 4 millones se descendió a 1,5 millones, y bueno, ¿y los otros 2,5 millones dónde fueron a parar? ¿En qué lugar murieron? No sé si se entiende el razonamiento. Así que los que formulan la negación del holocausto, en primer lugar, no son personas que estén a favor de la masacre de judíos. No quiere decir que estén a favor de un hecho, simplemente niegan que ese hecho haya existido. Eso es todo. ¿eh? Sí, adelante. Por otra parte, según sabemos, murieron 500.000 gitanos allí. Los gitanos muertos son proporcionalmente más que los judíos muertos. Murieron 20 millones de rusos. No se entiende bien por qué los 20 millones de rusos tengan menos valor. Murieron testigos de Jehová. Murieron mormones. Murieron cristianos que no estaban de acuerdo con el régimen. Y murieron 8 millones de polacos, 6 millones de alemanes y tantísima otra gente, como pasa en las guerras. No se ve por qué se reduzca en todo caso el holocausto exclusivamente a los judíos, como si solamente los judíos fueran valiosos. Hay un detalle muy interesante. Cuando se produjo la famosa Kristallnacht, fueron destruidos miles o cientos de negocios judíos y murieron 9 judíos. En la misma semana fueron asesinados todos los hotentotes, 15.000 hotentotes, por Inglaterra, que naturalmente criticó la Kristallnacht, pero mató a 15.000 hotentotes. El dato es provisto por un judío, al que le pareció mal la muerte de los hotentotes, León Trotsky. Y él mismo dice, ¿por qué 9 judíos valen más que 15.000 hotentotes? Si dispuestos a condenar, hay que condenar todos los crímenes. Hay que condenar a Hiroshima, Nagasaki, Afganistán, Azawad, en cualquiera de los lugares donde los imperios provocan muertes. Los campos de concentración, dijo un pensador, que cómo pensar después de Auschwitz. Pregunta, ¿cómo pensar después de Guantánamo? ¿Cómo pensar después de la cárcel clandestina que había en Libia? ¿Cómo pensar después de Bagram o de Abu Ghraib? Naturalmente, lo principal es pensar. Este tema del holocausto, a mí me resulta interesante esto. Lástima que no se dé un debate, lástima que esto lo podamos decir nada más que en la radio. Pero yo en mis viajes que he efectuado de Europa, y yo tengo que decir que me he encontrado con cosas sorprendentes, donde se demuestra claramente la opresión sionista que hay en Europa, porque el holocausto, como bien se sabe, es, digamos así, el pasaporte que usa el sionismo para poder justificar todas las tropelías que realiza en el Medio Oriente, y esto afortunadamente lo han dicho judíos. Yo lo he visto el otro día en el programa de ATC 678, un periodista judío diciendo eso, me llamaba la atención, me asombraba, y lo cual me alienta porque quiere decir que yo lo voy a poder decir y no me va a pasar nada, porque cuando yo hace años decía una cosa así, antes de que la dijeran los judíos, yo era procesado. Y ya que hablamos de eso en Europa, claro, todavía no sé, a veces dicen que ellos están más adelantados que nosotros, pero no es así, todavía no están avispados de esta novedad, que los judíos hablan del holocausto y dicen que el holocausto es, en última instancia, una coartada que usa el sionismo para poder efectuar las tropelías que quiere por el mundo entero. Hay un escritor, un investigador español, dueño de una librería, que es muy amigo mío, Pedro Varela, que él ha hecho un descubrimiento muy interesante. No sé si lo hemos comentado en este programa. Él descubrió, analizando, él es un historiador, analizando los documentos que
que se presentan con respecto al tema del Holocausto, se le ocurrió ver los originales del diario de Ana Frank. Y dijo, oh, sorpresa, está escrito con virome. Pero en esa época la virome no existía todavía. O sea, la virome fue un invento, no sé si se sabe, de un húngaro, pero que se patentó. No, primero lo inventó allá, pero allá no le llevaron el apunte, porque dijeron, no, si ya todo el mundo escribe con lapicera fuente, ¿para qué queremos esto? Entonces se vino a la Argentina y acá lo patentó. Y recién, después de haberlo patentado en la Argentina y haber tenido éxito acá, cuando el gobierno norteamericano resuelve que sus soldados en el año 1947 usen virome, ya había terminado la guerra, entonces se convierte en el famoso bolígrafo, pero en el año 44, que es cuando Ana Frank escribe su diario, no existía la virome. Entonces, él efectúa una constatación semejante y publica un artículo. Bueno, a esta persona la crucificaron directamente y estuvo 15 meses en prisión. Nunca dijeron que era por eso. No, como él tenía una librería, y en esa librería vendía, porque él sí, es cierto, él es de ideología nazi, yo lo respeto, no es mi ideología, pero yo respeto la lucha que él realiza por develar ciertas verdades que me parecen fundamentales. O sea, yo también soy revisionista, aun sin ser nazi, como hay muchos revisionistas que no son nazis, hasta hay anarquistas. El revisionismo es una corriente que agrupa gente de todas las ideologías. Y Varela, claro, el sistema es nefasto. Lo acusan de vender libros nazis, dicen, o libros que reivindican a Alemania, de vender Mi Lucha, por ejemplo. Pero ese no es el problema, porque Mi Lucha se vende en todos lados. Yo le llevé a Varela un documento que presenta la delegación israelita acá de la Argentina, a través del embajador de Israel, cuando me procesan a mí por difundir ideas antisemitas, como decían ellos, promover el odio, promover la discriminación. Pero resulta que hay un material editado por la DAIA, firmado por la licenciada Gurevich, en donde se dice explícitamente que no es delito vender Mi Lucha, siempre y cuando se ha hecho eso en ediciones, digamos así, no económicas, no populares, porque Mi Lucha es un texto de investigación necesario. ¿Cómo puedo yo criticar al nazismo si no digo Mi Lucha, por ejemplo? O los protocolos, no se puede. Entonces, ahora, si yo me pongo en la puerta de una escuela a repartir gratis Mi Lucha, bueno, eso sí puede ser un delito. Bueno, pero este señor en su librería vendía ejemplares carísimos, o sea que no las podía comprar cualquiera, así que eso era toda una excusa, evidentemente, era perseguido por esa causa, por haber cometido la tremenda herejía de haber difundido una verdad. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el problema? O sea, hemos llegado a las peores épocas de la Inquisición acá. ¿Sí? ¿Y cómo se puede estar criticando un gobierno porque se pone digamos así, porque resuelve dialogar sobre un atentado que sucedió en la Argentina y el argumento es porque el presidente de la República, Ahmadinejad, niega el Holocausto? ¿Y cuál es el problema de todo eso? En primer lugar, ni siquiera toda la magistratura de Irán niega el Holocausto. Eso es una convicción del presidente Ahmadinejad. Es en primer lugar. Otros presidentes, expresidentes de Irán no piensan así. Muchos iraníos no opinan así. En Venezuela, sin ir más lejos, Mario Silva, en La Hojilla, un programa radial y televisivo, lee los protocolos de los 7 sabios de Sion, Mi Lucha y otros textos parecidos, y no solo no es perseguido en Venezuela, sino que incluso ha sido candidato chavista a la gobernación del estado de Carabobo hace unos años atrás, el cual lo perdió por 6.000 votos. ¿Verdad? Lejos de ser perseguido, habla por la radio del Estado Nacional y por el canal público de Venezuela, y expone allí con absoluta libertad ese y otros textos. Es decir, hay más libertad, obviamente, en Venezuela que la que puede haber en España. Exactamente, en España y acá, acá porque esa es la oposición que tenemos, una posición vergonzante realmente, de todo punto de vista. O sea que lo obligan a uno, sin quererlo, a estar de acuerdo con el gobierno. Realmente da vergüenza. Bueno, es triste. Sí. Y es triste. Bueno, yo quiero dedicar los últimos 5 minutos a
hacer un breve repaso de lo que está pasando en los frentes de combate de la guerra de civilizaciones, hechos que no se comentan. La renuncia del general Allen, jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Afganistán, cosa curiosa. Es el tercer general, el tercer comandante en jefe que renuncia en forma sucesiva. ¿Y cuáles son las razones? De los tres que han renunciado, los tres por escándalos, que no tienen nada que ver con la guerra de Afganistán. McChrystal renuncia por un reportaje que da en la revista de los Rolling Stones, en donde habla mal de Obama, ¿no? Y Petraeus porque le descubren una infidelidad. Y Allen también por un problema familiar parecido. Ahora, nosotros podemos creer que esa es la razón. No, esa no es la razón principal. La razón es el fracaso estrepitoso del gobierno norteamericano en Afganistán. Esa es la razón principal. No hay un comandante en jefe que pueda durar un año. La realidad es esa. La realidad es esa. O sea, se están por ir, están ya metiendo el violín en la bolsa, como se diría acá en criollo. O sea, se están yendo, se están yendo. Y bueno, y agreguemos también que el movimiento talibán acaba de sacar un comunicado donde dice que ya controlan la totalidad de la provincia de Gore, o sea, una provincia más en manos de los talibanes. O sea, prácticamente los norteamericanos y sus 43 estados satélites, entre los cuales hay muchos estados europeos, en donde estos movimientos identitarios de los cuales hablábamos antes jamás han hecho una sola movilización, un solo pedido, ni siquiera para que se retiren de Afganistán. Paisario. 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 Vengo a recordarle a todos estos personarios que Afganistán, por lo menos la mayor parte de la población pastún, es objetivamente aria. Es cierto que hay pueblos turcos, incluso un pueblo de mongoles, chiíes, que son los hazaras. Y bueno, a lo mejor están en contra por eso. Debe ser por eso, sí. Es un pueblo ario, Exacto. Bueno, y luego yo quiero hablar del atentado que ha habido hoy en Siria. Esto capaz que usted no lo sabe porque no ha leído los últimos detalles. Siria cada vez avanza más la resistencia y hoy ha habido un atentado impresionante en contra de la sede del partido Baath, dos atentados y otra contra la embajada Rusia en Damasco. O sea, indudablemente hay un avance permanente, constante, y un lector hace poco de la agencia Caliyuga, alguien que escucha la radio, nos preguntaba, dice, bueno, pero ¿cómo se explica que Estados Unidos quiere apoyar a Siria, a la oposición, e Irán apoya al régimen de Assad? En realidad Estados Unidos, lo mismo que Occidente, no ha brindado prácticamente ningún apoyo a la oposición, no le ha dado armas. Lo que pasa es que tampoco quiere aparecer como que está en contra, porque sabe que la suerte de Assad está echada, tarde o temprano va a caer Assad, eso es indudable. Eso es indudable. Está resistiendo más que otros porque tiene el apoyo de Rusia y de Irán, principalmente, y de China también. Pero tarde o temprano va a caer, porque la población, la mayoría de la población está en contra, el movimiento rebelde avanza, todos los días cae alguna nueva. Entonces, ante esto, ¿qué hace Norteamérica y el Occidente? Trata de no descolocarse, trata de mantenerse de algún modo del lado de los que van a ganar, de alguna manera, para poder influir. O sea, se han rebuscado totalmente buscando algún sector moderado, pero al mismo tiempo han condenado al movimiento al-Nusra, que sería la rama de Al-Qaeda en Siria, que está combatiendo en la vanguardia de toda la resistencia, junto con una brigada chechenia que también está combatiendo allí, y la declaran como grupo terrorista, la ponen en la lista negra. ¿Qué hace el ejército libio sirio? ¿Condena ese hecho de Estados Unidos? No, protesta porque lo han puesto así. Así que esa moderación que ellos están buscando, esos demócratas que ellos buscan, de ninguna manera. Así que Norteamérica está en una encrucijada tremenda hoy en día, porque sabe que si no ayuda, está radicalizando estos grupos que se vuelcan del lado de Al-Qaeda. Y si los ayuda, bueno, va a pasar como en Libia, que las armas fueron a parar a manos de los Tuareg islamistas que han hecho esta revolución,
dos palabras quiero decir, se está terminando el programa, pero quiero decir dos palabras con respecto a Malí. En Malí no se ha terminado de ninguna manera la guerra, sigue. Diariamente nos enteramos que hay acciones de resistencia muy intensas y que Francia está desesperado tratando de armar un ejército que ocupe de negros de países africanos que ocupe su lugar y que no lo logra de ningún modo. Así que la guerra de civilizaciones, podemos decir como corolario, avanza cada vez más a paso vertiginoso, y el mundo moderno crepita, cada vez sus días los tiene contados, y nosotros tenemos esperanzas de que estos movimientos sigan adelante y que se constituyan regímenes que ponen lo sagrado por encima de todo. Bueno, con esto hemos terminado el programa. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Quien les habla, Marcos Guío, y el amigo Madí, que dirige dos palabras. Bueno, me despido de todos ustedes y que Alá los proteja y los colme de bendiciones y de paz interior.